Con lo que ya vimos del comportamiento de una sección de concreto reforzado, podemos pasar a definir cómo vamos a diseñar secciones de concreto reforzado. Vamos a iniciar con el diseño a flexión, sin embargo, independientemente de cuál sea la fuerza con la que vamos a diseñar, momento, cortante o fuerza axial, las condiciones de diseño son las mismas. Si evaluamos una estructura, como lo hicieron ustedes desde el análisis estructural, esa estructura sometida a unas cargas externas, las cuales las podemos clasificar en cargas gravitacionales y en cargas laterales. Esas cargas me generan efectos en la estructura, momentos, cortantes, fuerzas axiales. Como parte de las cargas gravitacionales podemos mencionar la carga muerta, que es la carga que siempre está presente y permanente en las estructuras. En ella va el peso propio de los elementos y carga muerta adicional. La carga muerta adicional involucra el peso de todos los elementos no estructurales como pisos, cielos rasos, muros, cualquier instalación que va a permanecer fija en la estructura. También tenemos la carga viva, que está asociada al uso de la estructura. El uso de la estructura, pues obviamente la definen los usuarios, que vendríamos siendo nosotros, así que en la carga viva está el peso que nosotros le transmitimos a la estructura y el peso que nosotros podemos mover de la estructura. Como parte de las cargas laterales, podemos definir dos cargas laterales muy típicas: el sismo, que es lo que se evalúa en el curso de estructuras 1, y tenemos también el viento, aunque el viento también puede generar un efecto de carga gravitacional. Estas cargas externas, independientemente de cuál sea su origen, generan en la estructura efectos externos. Entonces, yo puedo venir y analizar, por ejemplo, solamente esta viga. Cuando analizo esa viga y hago un diagrama de cuerpo libre, pues voy a obtener unos momentos, voy a obtener unos cortantes y puedo obtener fuerza axial. A estas fuerzas, debidas a las cargas externas, las vamos a llamar como fuerzas externas. Y esas fuerzas externas que están asociadas a cargas externas, las vamos a reconocer de ahora en adelante como la solicitación, lo que la estructura solicita. Solicita debido a qué? Al efecto de cargas externas impuestas a la estructura. Vamos a definir esa solicitación como R sub U. Muy bien, entonces esta primera parte se evaluará con todo lo que ustedes ven desde análisis estructural y estructuras 1, que básicamente es hacer análisis estructural. Entonces aquí vamos a hacer una primera etapa que es el análisis estructural. Y en conclusión, en ese análisis estructural vamos a calcular fuerzas externas, o lo que ya definimos como la solicitación. R sub.
Ahí no hay nada nuevo, lo único nuevo sería como la evaluación de las cargas gravitacionales, que propiamente no la vamos a ver en este curso, se ve en estructuras 1, así como la fuerza sísmica. Me interesa para este curso hablar de qué vamos a hacer en el diseño estructural. Así que el diseño estructural va a estar asociado a determinar cuál es la capacidad de la estructura. Y esta capacidad ya la vimos y la habíamos definido como R sub n. Está asociado a la máxima resistencia que puede tener la estructura, y asociado a la estructura un elemento, y asociado al elemento una sección. Entonces, todo este sistema que estoy representando en la primera parte es la estructura. La viga viene siendo el elemento, y en el diseño estructural nosotros diseñamos una sección transversal de ese elemento. Entonces, esta es la viga o el elemento, y venimos a definir esta sección transversal A sub A, qué propiedades de capacidad o de resistencia tiene. Esta es la sección A sub A de ancho B, altura H. ¿Listo? A esa sección transversal, que es la sección A sub A, le conocemos materiales, F'C, le conocemos el acero que le vamos a colocar. ¿Listo? O sea que tenemos definidas las propiedades del material. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la etapa del diseño estructural en términos del concreto reforzado? A esa sección transversal A sub A le vamos a colocar una cuantía de acero necesaria para garantizar que se garantice el principio de equilibrio, y es que las fuerzas externas deben ser iguales a las fuerzas internas. Como vamos a estar evaluando la resistencia máxima, capacidad es la resistencia máxima, vamos a estar en la etapa de falla. Falla o ruptura de la sección. Es decir que el comportamiento va a ser inelástico. Como ya vimos, en esta etapa de falla es válido usar el diagrama de Whitney. Y el diagrama de Whitney nos habla de una distribución de esfuerzos constantes iguales a 0.85 F'C en un área equivalente con una altura A. Listo. Del lado de la tensión, como el concreto va a estar fisurado, porque hay tensión y el concreto no es bueno a tensión, entonces vimos que el problema se soluciona cuando coloco una cuantía de acero a su S. Así que en la fila de esa cuantía de acero puedo desarrollar un esfuerzo en el acero. Ese esfuerzo en el acero va a depender del tipo de falla. Con eso calculo la tensión del lado de la compresión, del lado del concreto la compresión, ese par de fuerzas internas tiene un brazo que definimos como Z, no JD, Z, que va a ser igual a la profundidad efectiva, que me indica la posición del acero de refuerzo, y como tengo una distribución constante,
aquí vendría siendo a medios, que es la altura equivalente del diagrama de Whitney. El brazo sería entonces la profundidad efectiva menos a medios. Con estos datos, en el diseño estructural, entonces, yo voy a garantizar que cuando calcule este momento nominal, que viene siendo el momento interno que desarrolla la sección transversal, momento interno, ese momento nominal tiene que ser igual, tiene que ser mayor o igual a la solicitación, lo que la estructura me solicita. Entonces la condición básica de diseño es simplemente esta, este sería el momento externo, es decir que la capacidad en cualquier caso debe ser siempre mayor o igual que lo que la estructura solicita. Como estoy en términos de momento, porque hemos estado hablando solamente del diseño a flexión, ese momento MU será el que con análisis estructural yo determino como el efecto actuante en la sección A sub A. Digamos que aquí está la sección A sub A y con el análisis estructural puedo determinar pues cuál es mi momento actuante en esa sección. Es decir, aquí calculo mi momento MU con el análisis estructural. Esa sería la solicitación. Ese concepto lo entendemos, ¿está claro para todos? ¿Qué parte no entiendes? Pues en sí, o sea, en la parte del momento interno, que tiene que ser mayor Ajá. al externo, la verdad, esa parte. ¿Qué es el momento externo? ¿Qué entendiste que es el momento externo? Pues por lo general, sea que el momento interno es igual al externo, ¿no? No, yo quiero saber si sabes identificar la diferencia entre el momento interno y el momento externo. O sea, este momento externo, ¿sabes de dónde viene? ¿No? No, profe. El momento externo viene de las cargas externas. ¿Cuáles son las cargas externas? Las que se utilizan en la etapa del análisis estructural. Lo que le vamos a colocar a la estructura. Una carga muerta debido al peso propio, carga muerta adicional, cargas vivas debido al uso de la estructura, sismo, viento. Todas estas fuerzas son fuerzas o cargas externas que le vamos a aplicar a la estructura. Cuando le aplicamos esa carga a la estructura, que es lo que hiciste en análisis estructural, tú encuentras un diagrama de cortante, diagrama de fuerza axial, diagrama de momento. En términos de momento, si yo me ubico en esta sección A sub A, yo puedo calcular un momento. Este es mi momento externo, o sea, el que está asociado a cargas externas. ¿Listo? Entonces, hasta ahí llegó el análisis estructural, hasta decirte cuáles son las fuerzas o los efectos que se generan en el elemento o en una sección del elemento debido a cargas externas. Lo que la estructura solicita es la solicitación. ¿Solicita debido a qué? A las cargas externas que tiene la estructura. Este es el momento externo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el diseño? Digamos que este momento externo lo podemos calcular y ustedes ya han visto toda la teoría para calcular esos efectos con el análisis estructural. En el diseño nos vamos a concentrar en la sección transversal en donde dijimos que está ese momento externo. Entonces aquí está esta sección transversal y aquí está ese momento externo que estoy llamando MU.
me ubico en esa sección transversal y aplico todo lo que vimos anteriormente del concreto reforzado. Entonces, esta es la sección transversal y esa sección transversal tiene una capacidad del concreto, una resistencia a la compresión del concreto definido, tiene un esfuerzo de fluencia, o sea, le conocemos los materiales. Entonces, esta parte que es, digamos, la etapa de falla de una sección de concreto reforzado me indica la resistencia máxima de esa sección. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues igualar esta etapa de falla. En esta etapa de falla yo puedo calcular un momento, que este momento lo llamamos momento nominal, la resistencia máxima. Esto es concreto reforzado, lo que acabamos de ver. ¿Listo? Ese es el momento nominal. Ese momento nominal, ¿cómo se calcula? Pues el momento nominal puede ser igual a la compresión por el brazo o a la tensión por el brazo. Mira que aquí estoy utilizando propiedades internas de la sección transversal, no estoy utilizando para nada o no estoy utilizando en ningún momento las cargas externas. Todo esto es interno en la sección, entonces con eso calculo la capacidad, cuánto soporta esta sección de concreto reforzado. Cuando tenga esa capacidad, la comparo con lo que la estructura solicita. ¿Y qué solicitaba la estructura? Un momento debido a cargas externas. Para que el diseño corresponda, pues siempre la capacidad tiene que ser mayor o igual a la solicitación. ¿Sí? Profe, si el diseño no cumple con la solicitación, la primera medida sería aumentar a cero o aumentar la sección. Dependerá de si tenemos limitaciones, ¿listo? Si nuestra sección, si tenemos una cantidad de acero pequeñita y le podemos seguir colocando acero de modo que la falla no se lleve a la compresión, pues le sigo aumentando acero. Si ya tiene tanto acero que estoy cerca a la falla por compresión que no es dúctil, entonces la solución es aumentar la cantidad de concreto. Eso es lo que vamos a ver en la etapa del diseño. O sea, la condición va a ser siempre que la resistencia sea mayor siempre que la solicitación. ¿Listo? Ok, gracias. Muy bien, entonces en esta etapa del diseño estructural se reconocen dos métodos de diseño. No, perdón, antes de eso, miremos los principios del diseño estructural. Para realizar el diseño de una sección de concreto reforzado, debemos tener en cuenta algunas condiciones. Esta es la sección de tamaño B por H y le vamos a colocar una cantidad de acero a su S. En todo ese diseño, cuando se evalúe esa resistencia, vamos a tener que evaluar dos condiciones. Inicialmente tenemos que garantizar la rigidez. La rigidez está asociada con el control de deflexiones. ¿Listo? O desplazamientos, porque cuando estén, no sé si ya vieron estructuras 1, todos la han visto, allá la rigidez está asociada a la deriva. La deriva finalmente es un desplazamiento solamente que horizontal. Entonces, de nuevo aquí tenemos que verificar las deflexiones. Al tratarse de una viga, pues voy a evaluar que cuando esa viga esté en condiciones de servicio, esté con cargas de servicio,
Ya vamos a ver cuáles son las cargas de servicio. Pues ella presente una deformación que no supere unos valores máximos. Entonces evalúo esta deformación vertical en el elemento delta. Para esa viga simplemente apoyada, solamente para esta, no se aprendan fórmulas. No se aprendan fórmulas. Entonces para la viga simplemente apoyada, para esa viga simplemente apoyada, esa deflexión es igual a 5 sobre 384 WL a la 4 sobre E por I. Esta es la que se calcula. Entonces, en el diseño vamos a verificar que esa deflexión calculada debe ser menor o como máximo igual a una deflexión admisible. ¿Esa deflexión admisible de qué depende? Pues que las deformaciones no sean tan grandes que se vean, por ejemplo, visualmente en la estructura. O también que si la estructura se diseña muy flexible, ella comienza a vibrar en condiciones de servicio. Ustedes han visto, creo que en uno de los edificios de civil, si no estoy mal, el que da para la vía, cuando pasan personas corriendo o pasan muchas personas, esa losa del pasillo comienza a vibrar. Esos son problemas de vibraciones y no están permitidas, o sea, con los códigos de hoy en día se deben controlar esas vibraciones. Así que para eso se hace este control de deflexiones, para garantizar rigidez. Con ese control de deflexiones, miren qué es lo que me aumenta o me disminuye la deflexión respecto a las propiedades del material. Solamente el tipo del material y la inercia, y la longitud aumenta la deflexión. Entre más larga sea la viga, más larga sea la losa, más deflexión va a presentar. Entre menos inercia o entre más inercia tenga, la deflexión va a disminuir. Lo mismo, si el material es de mejor calidad, la deflexión va a disminuir. Entonces, por ejemplo, si nos da que la deflexión calculada es mayor que la deflexión admisible, pasaríamos a decir o a tener varias condiciones. La carga no la puedo disminuir, la carga ya se calcula, o sea, la carga no puedes hacer nada con ella, no podemos decirle que le coloquen menos carga a la estructura, es una carga que está definida. Así que solamente tenemos tres opciones. Una, mejorar el material, y cuando hablo de mejorar el material es aumentar el módulo de elasticidad. Otra opción, aumentar la inercia. Y aquí es clave que usted tenga presente cómo se calcula al menos la inercia efectiva, base por altura, al cubo. Así que aumentar la base no es opción. Si quieres aumentar la inercia significativamente, pues aumentas la altura del elemento. En esta opción, pues usualmente se utiliza esta inercia, así sea la sección de concreto reforzado que les decía, se utiliza esta, o sea, se ignora el aporte del acero de refuerzo a la inercia. Del acero de refuerzo, porque ya sabemos que es conservador calcularla de esta manera. La última opción siempre va a ser disminuir la longitud. ¿Cómo disminuimos la longitud? Pues si yo tenía una viga de 10 metros de longitud, esta viga
va a tener una deformación o un desplazamiento que va a ser mayor, así le coloco un apoyo intermedio. Entonces aquí tengo una deflexión delta 1, una deflexión delta 2, delta 1 mayor a delta 2. Listo, o sea que disminuir la longitud pues es la última opción, y cuando digo es la última es porque esto está ligado al diseño arquitectónico, o sea, no nos podemos olvidar que hay dos diseños que deben ir relacionados, que es el estructural y el arquitectónico. Y en el arquitectónico colocar un apoyo adicional pues implica modificaciones en la distribución de los espacios, así que debe considerarse como la última opción. Para esta parte de control de deflexiones, ustedes pueden ir a la norma y vamos al capítulo C9, donde están todos los requisitos de resistencia y funcionamiento, y aquí tenemos el capítulo de control de deflexiones. Muy bien, entonces los invito para que vayan viendo esos capítulos. En esto no hay nada nuevo que introducir. Ustedes en análisis estructural vieron una unidad completa de cálculo de deflexiones, así que aquí solamente es determinar cuáles son los límites que hay para esas secciones. Hay dos consideraciones para hacer esta verificación de control de deflexiones. Control de deflexiones. Una es sin calcular propiamente las deflexiones, sino hablar de una altura mínima, y la otra es calculando deflexiones. Calculando deflexiones. En la primera parte, como no se calculan deflexiones, la norma nos presenta unas alturas mínimas recomendadas. Ha pasado, y me ha pasado, que a veces uno coloca esa altura mínima que recomienda el código, y cuando hay cargas, sobre todo vivas, excesivas, y uno va a calcular las deflexiones, normal, que es el segundo paso, estas alturas mínimas no sirven, o sea, se estaría superando la deflexión máxima recomendada. Se ha visto en algunos casos específicos, entonces, pues utilizar esta opción está muy ligada pues a la magnitud de las cargas. Altura mínima recomendada. En el segundo caso, es simplemente calcular deflexiones con cualquier teoría del análisis estructural. Pero se deben calcular unas deflexiones instantáneas, o sea que ocurren inmediatamente usted coloca la carga, que eso fue lo que usted vio en el curso de análisis estructural. Pero también se deben calcular unas deflexiones a largo plazo. Esas deflexiones a largo plazo, al inicio del curso, les mostré que se debía al efecto creep o al flujo plástico. Muy bien. Entonces, en el capítulo C9 pueden ir a unas tablas de espesores mínimos. Hay dos condiciones. Depende de
de qué elementos esté soportando la viga o la losa que quiero diseñar. Más adelante solamente voy a presentar las tablas, ya cuando veamos un ejercicio vamos a ver cómo las utilizamos, pero pues creo que es muy básico, depende de la longitud de cada elemento. Entonces, por ejemplo, la primera tabla dice que es alturas, espesores mínimos para elementos que no soporten o estén ligados a divisiones o otro tipo de elementos susceptibles a dañarse debido a grandes deflexiones. Por ejemplo, si encima de una losa colocan un muro de mampostería, ese muro, si esa losa vibra o se deflecta mucho, se va a partir con facilidad. Así que se consideraría como un elemento que está soportando elementos susceptibles a dañarse, y en ese caso habría que utilizar la otra tabla donde dice elementos que soporten o estén ligados a elementos no estructurales. Depende de la longitud, es espesor mínimo. Si tenemos una viga simplemente apoyada, está hablando de la longitud entre 20 para el caso de no soportar elementos no estructurales. En cambio, si soporta elementos no estructurales, es la longitud entre 14, o sea que acá voy a tener una altura mínima mayor. ¿Listo? Porque no están permitidas las grandes deflexiones en ese caso. O sea, hay que evaluar si los elementos que se apoyan en el elemento que estamos diseñando, pues se puede partir debido a grandes deflexiones. Este sería el primer caso. Llamemos este el caso A y este el B. Este sería para el caso A. Y para el caso B es cuando no colocas esa altura mínima, puedes colocar una menor, y entonces la norma te dice que está bien, pero que calcules la deflexión admisible con otra tabla. Así que aquí sí me está presentando deflexiones admisibles. ¿Listo? ¿Cómo se hace la verificación? Pues depende de el elemento que esté analizando. Primero, si es una cubierta o si es un entrepiso. Si es una cubierta o entrepiso. ¿Listo? Y la otra condición es si ese elemento está de nuevo soportando elementos susceptibles a dañarse debido a grandes deflexiones. Entonces aquí, por ejemplo, tengo la condición en que no, es una cubierta que no soporta ese tipo de elementos, pero en caso de soportarlos, pues tendría la segunda condición, y es que sí soporta. ¿Listo? Así que esa es la gran diferencia, o sea, evaluar si el elemento va a soportar otros componentes no estructurales, sobre todo, que se puedan dañar debido a esas grandes deflexiones. En la primera condición habla de una deflexión inmediata. Deflexión inmediata es la deflexión instantánea, la que ustedes aprendieron a calcular con el análisis. Deflexión calculada con análisis estructural. Sin embargo, hay que tener en cuenta pues que estamos hablando ahora de secciones de concreto reforzado para realizar ese cálculo. En el primer caso solamente es esa deflexión debido a la carga viva, y la deflexión límite va a ser la longitud entre 180 o 360. Esa es la deflexión límite, nos puede dar 1 centímetro, 2 centímetros, lo que sea. Entre más largo sea el elemento, pues obviamente la deflexión límite va a ser mayor, porque no hay nada que hacer. Si la longitud es muy grande, la losa o la viga se va a deformar sí o sí. Y para la segunda condición tenemos una suma de deflexiones instantáneas y deflexiones debidas o asociadas a largo plazo por el efecto del flujo plástico que se genera en el concreto.
Muy bien, entonces esta parte de flexiones, como les decía, todas las teorías que ustedes vieron en análisis estructural, como doble integración, carga virtual, todo eso les sirve acá. Ya uno va aprendiendo a ver pues que hay unos casos que son mucho más críticos que otros, si tienes una luz continua, si tienes un voladizo. Bueno, digamos que a criterio uno aprende a formular de una manera más simple ese cálculo de flexiones. Yo les voy a recomendar el libro del curso en donde está un ejercicio resuelto para verificar deflexiones con esta tabla del C95B. Deme un momento, busco el libro porque no lo pude descargar esta mañana. Bien, en el libro que está en Classroom, en el capítulo 6, que está en la página 150, están todas las condiciones para el cálculo de deflexiones. Y hay un ejercicio resuelto respecto a este tema. Y está específicamente pues cómo se calculan las deflexiones a largo plazo con toda la teoría del concreto reforzado. Está en el 6.1. Así que les dejo la instrucción para que ustedes verifiquen el ejercicio en el libro. Toda esta metodología está presentada como parte de los requisitos que establece la NSR 10. Voy a colocar desde el C952 pues hasta la tabla donde están las deflexiones admisibles. Entonces, por ejemplo, aquí la NSR 10 define cómo se calcula la inercia efectiva, que va a estar en función de lo que ustedes ya saben calcular, que es el momento crack y un momento actuante. El momento actuante pues será el que está asociado al efecto que están generando las cargas de servicio. ¿Listo? Aquí presenta cómo calcula el momento crack y si ustedes miran, está hablando de I sub G, que es la inercia bruta, base por altura al cubo entre 12. Presenta el módulo de rotura, porque ya sabemos que ahí se fisura la sección. Y también me presenta unas condiciones para el cálculo de la deflexión a largo plazo, es decir, si se quiere calcular a 5 años, 12 meses, 6 meses o 3 meses. Y con eso define unos parámetros. ¿Listo? Entonces, todo este ejercicio que está en el libro está asociado a esta metodología de la NSR 10. Entonces a ustedes les queda el trabajito de revisar esa metodología. Ese es el primer principio del diseño estructural. ¿Listo? Como no quiero pues extenderme en esta parte porque les digo es una extensión de lo que vieron en análisis estructural, vamos a trabajar para los ejercicios en la clase en la medida de lo posible con el caso A, en donde simplemente definimos un espesor mínimo. De esa manera, pues podemos predimensionar cuál es la altura mínima que debería tener la sección para garantizar requisitos de rigidez. Cumpliendo los requisitos de rigidez, el siguiente paso va a ser garantizar la resistencia. Y garantizar la resistencia es el efecto que la condición que anteriormente definimos, es que el momento interno, lo que internamente desarrolla o resiste cada sección, debe ser mayor o igual al momento externo que generan las cargas externas.
El momento interno vendría siendo la solicitación o la resistencia y debe ser mayor o igual, al contrario. El momento interno es la capacidad o la resistencia y debe ser mayor que lo que la estructura solicita debido al efecto de las cargas externas. De esta manera cumplimos con el requisito de resistencia. La otra condición que se debe garantizar, y no lo vamos a hacer en este curso porque no es el alcance, es la ductilidad. Entonces, la ductilidad ya sabemos que es la capacidad de la sección para trabajar en el campo inelástico. Si recordamos la curva de capacidad del concreto reforzado, pues él tiene un comportamiento que es bastante frágil, llega a la máxima resistencia y falla. Este es un comportamiento frágil. Pero cuando ese concreto se confina, se le mejoran sus propiedades, entonces él puede mejorar su comportamiento ampliando su capacidad de trabajo en el campo inelástico. Esta ductilidad no se puede determinar en este curso. No sé si en estructuras 2 algo vayan a ver con el profesor. Normalmente se tiene que hacer un curso adicional en donde se pueda estudiar el comportamiento inelástico de los materiales para definir esa ductilidad. Pero se debe garantizar, y en el curso de estructuras 2 sí van a ver cómo se garantiza. Cumpliendo esas tres condiciones, rigidez, resistencia y ductilidad, ya podemos pasar a 4, como las queramos agrupar, otras 2 condiciones o en una sola, que es la estética y la economía. Estas propiedades se dejan al final, no por ser menos importantes. Si un proyecto no es económico, no es viable y no se construye, y si no se construye, pues nada estamos diseñando. Así que el proyecto debe ser económico y estéticamente funcional. Lo que les decía, que si tengo una luz de 5 metros y para que no se desplace tanto, pues como que colocar una columna a los 2.5 metros quizás no sea tan funcional arquitectónicamente y no se ve tan bien tampoco. Entonces vamos a dejar esos requisitos como necesarios, pero si hay que sacrificar algo en el diseño, no puede ser la rigidez, no puede ser la resistencia y no puede ser la ductilidad. Si cuando estamos diseñando algo se tiene que sacrificar, pues sería la estética o la economía. La economía, si quieres luces de 10 metros, de 15 metros en un edificio, pues probablemente el concreto reforzado no es una opción, o si lo quieres en concreto reforzado van a ser secciones muy grandes como las de un puente probablemente, o pasarnos a diseñar la estructura en acero de refuerzo. Entonces, estas últimas, estética y economía, pueden ser, digamos que el comodín del diseño estructural para ajustarse a las solicitaciones. Hasta ahí vamos claros con cómo vamos a garantizar el diseño. Sí, señora, todo claro. Muy bien, pasemos ahora a ver los métodos de diseño. La forma en la que he venido explicando hasta el momento ha sido enfocada a un método de diseño que es el que más se utiliza. Sin embargo, lo he visto por experiencia, el otro método puede ser importante y valioso en algunos casos específicos de ciertos materiales. Vamos a evaluar 2 métodos. En orden, vamos a evaluar primero el método de esfuerzos admisibles
Y luego vamos a ver el método de resistencia última. Si a ustedes en algún curso superior le llegan a preguntar una diferencia entre esos dos métodos, algo que desde ahora les tiene que quedar claro es en qué comportamiento se basa cada método. El método de esfuerzos admisibles, miren el nombre, está calculando esfuerzos. ¿Con qué comportamiento dijimos que podíamos calcular esfuerzos? ¿Qué comportamiento? Comportamiento elástico. Entonces, el método de esfuerzos admisibles lo que va a hacer es limitar los esfuerzos para que los materiales, concreto y acero, trabajen en el campo elástico. Ese fue el primer método con el que se empezó a diseñar. Sin embargo, ¿qué pasó con ese método? Pues que de alguna forma se restringía mucho el comportamiento de los materiales, sobre todo el del acero, que es tan dúctil. Entonces apareció el otro método, que es el método de resistencia última. Entonces otra vez, recordemos el nombre, resistencia última. Ya vimos lo que era la resistencia última, que estaba asociado con la máxima resistencia o la capacidad nominal. Máxima resistencia. Si yo quiero evaluar la máxima resistencia, dijimos vamos a dejar que los materiales incursionen o trabajen en el campo inelástico. Entonces, este método de resistencia última trabaja en el campo inelástico. Como no podemos calcular esfuerzos ni deformaciones en ese campo inelástico, pues vimos que podíamos utilizar el diagrama de Whitney. ¿Listo? Esa entonces sería la diferencia fundamental entre ambos métodos. Vamos a comenzar con el método de esfuerzos admisibles. Muy bien, el método de esfuerzos admisibles se conoce como el método de cargas de servicio o método de esfuerzos de trabajo. O de esfuerzos de trabajo. Entonces, ya sabemos, entre las características fundamentales de este método va a ser que se basa en el comportamiento elástico de los materiales. Como se basa en el comportamiento elástico de los materiales, entonces va a mantener los materiales en el campo elástico, así que va a hablar de un esfuerzo admisible en el concreto y de un esfuerzo admisible en el acero. Estos valores de esfuerzos admisibles son los que ya vimos anteriormente. Por ejemplo, para el concreto dijimos es igual al 45% de F'C. Y para el método de esfuerzo, el acero de refuerzo, vamos a tener dos condiciones. Ese esfuerzo admisible puede ser igual a 120 megapascales o a 170 megapascales. 120 megapascales va a ser cuando el esfuerzo de fluencia es menor o igual a 240 megapascales. Y 170 cuando el esfuerzo de fluencia es mayor o igual a 420
megapascales. Muy bien. Esos son entonces los valores de los esfuerzos admisibles. Muy bien, esa es la primera condición. Y la otra está respecto a las cargas. Entonces, se usan cargas de servicio. Las cargas de servicio son las cargas con las cuales la estructura va a trabajar siempre. Las cargas de funcionamiento de la estructura. Por ahora vamos a decir que son cargas sin mayorar, aunque esa mayoración la vamos a entender con el segundo método. Muy bien. Miremos entonces las especificaciones o requisitos para diseñar con este método. Están en el título A, en un apéndice, el último apéndice del título A. No, A no, esto es C, título C, perdón. Están en el apéndice C, G, el último apéndice. Para que por favor vayan consultando estos numerales de la norma. Así es como se presenta en la actualidad en la NSR 10 este método. Aunque en normas anteriores, digamos que era el método que se utilizaba por defecto para diseñar. Hoy en día se considera como un procedimiento alternativo. ¿Listo? Aquí están los valores de esfuerzos admisibles que presenta la NSR 10 para este método como procedimiento alternativo. Y ahora las cargas de servicio están dadas en el título B. Combinaciones de esfuerzos de trabajo. Aquí tenemos todas las combinaciones que presenta la NSR 10 para ese método. Como yo sé que ustedes no han visto, bueno, no sé si todos ya vieron estructuras 1, los que vieron estructuras 1 quizás recuerden mejor estos datos de qué significa cada una de esas expresiones, lo que es D, que es carga muerta, el sismo, carga viva y demás cargas. Entonces las voy a colocar, igual las pueden buscar en el título B. Muy bien, entonces, esfuerzos admisibles, para el caso del acero, 120 o 170, para el caso del concreto, el 45% de la resistencia a la compresión. Las cargas o las combinaciones de cargas de servicio, serían estas combinaciones. ¿Qué son las cargas con las que va a trabajar la estructura? Por ejemplo, tengo la primera combinación que es D más F, donde D más F, donde D es la carga muerta asociada al peso propio de los elementos y a elementos o equipos que van a estar permanentes en las estructuras.
Y F es una carga debida al peso y presión de fluidos con densidades definidas, por ejemplo el peso del agua en una piscina o en un tanque de almacenamiento. Otra combinación de carga muerta más H, aquí tenemos H, es la carga debida al empuje lateral del suelo, de agua freática o de materiales almacenados. F es cargas debido al peso propio de fluidos con densidades definidas. L es la carga viva debido al uso de la estructura. T es una carga asociada a la temperatura, y así tenemos las distintas cargas. ¿Listo? En este curso no vamos a evaluar las cargas. Ustedes van a ver, o ya vieron en estructuras 1, cómo se evalúan esas cargas de servicio. Aquí yo les voy a dar el dato. Lo máximo que podríamos hacer es, pues, acostumbrarnos a calcular el peso propio de los elementos. Sobre todo de la viga que estamos diseñando, pues ella tiene un peso propio, así que la vamos a incluir en los cálculos. Muy bien, esos serían los requerimientos para el método de esfuerzos admisibles. Entonces, ¿cómo va a trabajar este método? Miremos el procedimiento de diseño. Procedimiento de diseño. Lo primero que tenemos que calcular son los efectos externos. Cuando hable de efectos externos, siempre me voy a estar refiriendo al efecto de las cargas externas. Y como ya vimos, este método usa cargas de servicio, entonces vamos a utilizar efectos externos debidos a cargas de servicio. Listo, entonces, por ejemplo, tengo esta viga en voladizo y calculo las cargas externas en ella en condiciones de servicio. Por ejemplo, si tengo carga muerta, carga viva, si solo tengo esas dos, mi carga de servicio, según las combinaciones que se están presentando en el B23, entonces con las combinaciones de B23, esa carga de servicio sería la suma de D más L. ¿Por qué D más L? Me ubico en cada una de las combinaciones. En la primera solamente está D, carga muerta. En la segunda está D más L, solamente tengo esas dos cargas. En la siguiente D, las otras cargas no están. En la siguiente D más 0,75L. En la siguiente D más 0,75L es la misma. D más 0,75L. Y por acá 0,9D. Estas cargas, estas últimas cargas están relacionadas con la etapa de construcción de la estructura. Por eso es que tiene menos carga muerta. Tiene el 60%. Listo, entonces, con eso defino cuál es mi carga de servicio. Y con esas cargas de servicio, pues para este modelito sencillo de esa viga en voladizo, defino que el momento es cuadrático y todo está en curvatura negativa, y que el momento máximo es igual a WL al cuadrado entre 2.
Ese momento máximo me estaría representando el momento externo debido a cargas externas de servicio. ¿Listo? Y está generándose en esta sección que es mi sección crítica, la que está en el apoyo empotrado. Muy bien. Así que esta primera etapa simplemente es aplicar análisis estructural y calcular el momento externo. Cuando tengamos esto, o sea, de aquí voy a utilizar mi momento de servicio. Cuando tenga ese dato, paso a la segunda etapa en la que voy a calcular esfuerzos admisibles o calcular esfuerzos, en los materiales. Digamos que esta es mi sección. De ancho B, altura H, y tengo que colocarle una cuantía de acero a su S. O sea, a su S se debe definir previamente. Se debe conocer. Usted decide si le va a colocar 2 barras número 4, 3 número 4, 5 número 5, lo que sea. Usted tiene que conocer el acero que se le va a colocar. Muy bien. Como ya vimos, la zona de tracción del concreto siempre se va a fisurar. Así que no vale la pena pensar en trabajar con una sección que no esté fisurada, porque quiero diseñar. Entonces, como voy a diseñar, pues no me interesa que todo este concreto que está en la zona de tracción se fisure. Así se diseña, para que él se fisure. Por eso las fisuras en el concreto, en la parte inferior, cuando es curvatura positiva, pues se permiten. Para que sea correspondiente con el momento negativo que coloqué, voy a cambiar. Voy a poner el acero arriba, porque coloqué no, permítame, voy a cambiar ese el efecto externo, porque pues en los libros normalmente encontramos siempre los gráficos con curvatura positiva. Ya cuando hagamos el ejercicio le colocamos un momento negativo. Entonces voy a cambiar esta partecita de aquí. Para que sea correspondiente el esquema. Y coloco la viga típicamente utilizada, que es la simplemente apoyada. Para esa viga, el momento máximo se genera en la sección de la mitad, tengo un momento máximo que es igual a WL al cuadrado entre 8. Ese momento máximo me representa el momento externo. Lo hago de esta manera para que me quede curvatura positiva, para poder graficar el diagrama de esfuerzos y deformaciones con la tensión abajo. Muy bien, así que ahora sí puedo dejar el acero en la parte inferior, a su vez. De nuevo, entonces, el concreto en la parte inferior que está a tracción voy a dejar que se fisure. Y calculo
o elaboro mi diagrama de deformaciones. El único concreto que va a estar trabajando es el que está a compresión en la parte superior de la viga para esta curvatura positiva. Muy bien. Diagrama de deformaciones lineal. Diagrama de deformaciones lineal. Por acá voy a tener la deformación en el concreto a compresión. En la zona de tracción solamente tendré la del acero, deformación en el acero. El diagrama de esfuerzos tendrá entonces la siguiente forma. Recuerden que estamos con comportamiento lineal, o sea que esfuerzos y deformaciones son proporcionales. Así que si las deformaciones son lineales, los esfuerzos también. No utilizo nada del concreto inferior porque ya está fisurado. Y tengo entonces un esfuerzo en el concreto en la parte superior. Y a nivel del acero, un esfuerzo en el acero. Estos esfuerzos los puedo calcular con toda la teoría que vimos de sección con comportamiento elástico fisurada. Y se puede hacer analizando la sección compuesta o la sección homogénea. Cualquiera de los dos métodos es válido. Cuando tenga esta distribución de esfuerzos, entonces el método de esfuerzos admisibles lo que va a solicitar es que comparemos el esfuerzo del concreto y el esfuerzo en el acero con los esfuerzos admisibles. El esfuerzo en el concreto debe ser menor que el esfuerzo en el concreto admisible, que dijimos es igual al 45% de F'C. Y para el caso del acero debe ser menor que el esfuerzo admisible, que es igual a, por aquí está, 120 o 170. Dependerá de la calidad del acero. Entonces puede ser 120 o 170 megapascales. Así que este se vuelve, si vamos a diseñar, se vuelve más un proceso iterativo. Digamos que el esfuerzo en el concreto no cumplió, está dando más del esfuerzo admisible. ¿Qué tenemos que hacer? Pues o colocar más acero o aumentar la sección, el tamaño de la sección transversal. ¿Listo? Entonces se vuelve iterativo hasta que se cumpla con los esfuerzos admisibles. Por esta razón, este es un método que se utiliza mucho más para verificación, bastante útil cuando queremos verificar elementos que no se pueden fisurar mucho. Por ejemplo, las losas o las paredes de tanques de almacenamiento de agua. Esos elementos, por norma, en ellos se debe controlar la fisuración. Así que el método de resistencia última no es tan viable porque ese método saca los materiales del campo elástico, los fisura mucho y el tamaño de las fisuras va a ser grande precisamente por cómo él trabaja. En ese tipo de elementos es más viable utilizar el método de esfuerzos admisibles con el ánimo de limitar los esfuerzos y garantizar que el concreto no se fisure tanto y que no tengamos problemas de filtración de agua. ¿Listo? Las losas de cubierta también. Una losa de cubierta expuesta a la intemperie es mucho mucho más recomendado
verificarla con este método por la misma condición para controlar la fisuración en el elemento, verificar que no se fisure tanto y que las grietas no sean tan grandes. Ahora bien, este esfuerzo admisible ya está definido. Siempre van a ser alguno de esos dos valores. Todo esto es unido a lo que acabamos de ver, que es el comportamiento del sistema. Entonces, recordemos que el volumen de esfuerzos me da una resultante a compresión, y de las deformaciones, esto más acá, de las deformaciones, perdón, a nivel del acero voy a tener una resultante a tensión. Ese par de fuerzas tienen un brazo que aquí como era que lo habíamos definido como JD, si no estoy mal, para esta sección con comportamiento elástico fisurada. Entonces, ese par de fuerzas generan un momento. Ese momento es igual a la compresión por el brazo JD o a la tensión por el brazo JD. ¿Listo? Si se hace de esta manera, estaría trabajando mi sección compuesta, analizando el concreto aparte. Si no, también se puede hacer como sección homogénea. ¿Listo? Entonces, si se hace como sección homogénea, pues tengo que pasar el área de acero a un área equivalente de concreto. Finalicemos con sección compuesta. ¿Cómo se haría el cálculo de los esfuerzos? Entonces, como sección compuesta. Como sección compuesta, el momento es igual a la compresión, que sería el esfuerzo en el concreto por KD medios. KD es la posición del eje neutro. Entonces, por KD medios por la profundidad, que sería B, y esto multiplicado por el brazo JD. Muy bien, ¿cuál es mi incógnita en este caso? Pues el esfuerzo. El momento lo conozco porque el momento debe ser igual al momento externo. Recuerden que momento interno igual a momento externo. ¿Listo? Y ahora conozco es el momento externo. Otra vez, ¿de dónde sale el momento externo? De el análisis realizado, el análisis estructural con cargas de servicio. O sea, de esta primera etapa en donde calculé el momento externo, o sea que este es conocido. KD, B y JD lo puedo determinar. Recordemos que si la sección es rectangular, K es igual a menos N por ρ más raíz de N por ρ al cuadrado. Menos, ¿es menos o más? Más, ¿verdad? 2 veces N por ρ. Sí. Listo. Y J es igual a 1 menos K tercios. Esto para la sección rectangular. Sección rectangular. Entonces, de ahí puedo despejar mi esfuerzo en el concreto. Mi esfuerzo en el concreto va a ser igual a 2 veces el momento externo, que ya conozco,
o el momento con cargas de servicio. ¿Cómo es que le llamo ese? Deme un momentico, creo que le coloco solamente M de servicio. Momento externo, voy a colocarle a este M de servicio por el momento de servicio sobre KD por B y por JD. Cuando calcule este esfuerzo debe ser menor que el esfuerzo del concreto admisible. Y esa sería la verificación para el concreto. Para el caso del acero, pues la misma ecuación, momento es igual a el esfuerzo en el acero por el área de acero por JD. El momento es conocido, entonces de ahí despejo mi esfuerzo en el acero. Miren que esto es lo mismo que hemos estado trabajando y que hicimos en la clase de la mañana. Sería el momento sobre el área de acero por JD. Y este esfuerzo debe ser menor que el esfuerzo admisible en el acero. Muy bien. Listo. Este sería el análisis como sección compuesta. Si me preguntan si esto se puede hacer para sección homogénea, la respuesta es sí. También se puede hacer el análisis como sección homogénea. Entonces ya saben que como sección homogénea hay que convertir el área de acero en un área equivalente de concreto. Entonces como sección homogénea debemos pasar esta sección quitamos el área de acero y voy a convertir en donde estaba el acero o a colocar un área equivalente de acero. Esta área equivalente de acero para este caso es igual a n veces el área de acero. Muy bien. Con la teoría del primer momento de área estático, puedo calcular esta posición KD, perdón. Y conociendo esa sección, conociendo el área de acero, podemos determinar la inercia. Esa sería la inercia fisurada. Conociendo la inercia fisurada, pues el diagrama de esfuerzos es el mismo que se ha estado trabajando. Y podría calcular el esfuerzo en el concreto como el momento, que sería el momento externo que tiene la sección, momento externo, por y trazo, que en este caso sería KD, entre la inercia fisurada. Y para el caso del acero, en
en este método de sección homogénea, tendría que calcular un esfuerzo que no existe, que sería el esfuerzo del concreto a nivel del acero. Entonces, ese esfuerzo en el concreto a nivel del acero sería igual al momento externo por esta distancia, que sería igual a D menos Y sub T, K sub D, perdón, menos K sub D. Entonces ese esfuerzo sería momento externo por D menos K sub D entre la inercia fisurada. Listo. Y el esfuerzo en el acero, con la teoría de sección homogénea, es n veces el esfuerzo en el concreto a nivel del acero. Con esa información comparo el esfuerzo en el concreto con el esfuerzo en el concreto admisible y el esfuerzo en el acero con el esfuerzo en el acero admisible. Cualquiera de los dos métodos respecto al tratamiento de la sección se puede utilizar.